Amada iglesia, me da mucho gusto poderlos saludar el día de hoy y quiero que empecemos nuestro tema esta semana. Vamos a estudiar el día de hoy la carta del apóstol Pablo a Filemón. Carta de Pablo a Filemón. Es la última carta que el apóstol Pablo escribe. El tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Esclavo en fuga. Y déjame platicarte qué vamos a encontrar a lo largo de Filemón. En Filemón vamos a encontrar a tres personajes que son principales o son importantes. Uno de ellos, evidentemente, es Filemón, que es a quien se le escribe esta carta. Y el segundo personaje es el apóstol Pablo, que es quien escribe la carta. Pero el tercer personaje se llama Onésimo. Y probablemente algunos de ustedes no sea un nombre que tengan muy habituado, porque no es como muy común que haya un nombre Onésimo, pero vas a ver lo mucho que tú y yo podemos parecernos a Onésimo y lo mucho que tú y yo podríamos habernos llamado Onésimo. Y Onésimo es aquella persona por la cual da origen esta carta. Entonces son tres personas. Es Filemón, que es el destinatario, es Pablo quien escribe la carta, y es Onésimo el que da pauta a esta carta. Y te quiero platicar la historia muy general para que entendamos en un plano natural lo que sucede con Filemón y poco a poco vayamos descubriendo cuál es la verdad espiritual que Pablo escribe en ese momento, pero que el Señor nos quiere enseñar a ti y a mí en esta mañana. Filemón es un hombre rico, es un hombre adinerado de Colosas, es un hombre que tiene una casa que ha permitido que en esa casa se reúna la gente. Hay una iglesia en la casa de Filemón y Filemón tiene esclavos. Si bien es cierto, la palabra de Dios va en contra de la esclavitud, Filemón es un hombre adinerado que es cristiano, que ha conocido de la palabra, pero que tiene esclavos. Y uno de sus esclavos se va de la casa, pero se va robándole a Filemón. Entonces, este esclavo huye de la casa, pero le roba. Y Filemón se enoja. Y por el propósito que Dios tiene con Filemón, Onésimo cae a cárcel. Y en la cárcel conoce a Pablo. Y Pablo le predica a este Onésimo que viene huyendo de la casa de Filemón. Y una vez que Onésimo ha aceptado a Cristo y Onésimo ya es cristiano, dice Pablo a Onésimo, ¿y de dónde eres? Y le dice, pues soy de Colosas. Ok, ¿y qué haces en Colosas? Y Onésimo se abre y le dice, eres esclavo en Colosas. Y huí de mi amo, me salí de donde estaba mi amo y vine a esta tierra. Y mírame, ahora estoy en la cárcel. Y le dice Pablo, pudo haberle dicho Pablo, dice, yo tengo un amigo en Colosas y es un amigo mío que se llama Filemón. Y ¡pum! Imagínate la escena. Onésimo huyó de la casa de Filemón y resulta que Filemón es amigo de Pablo. Y entonces Pablo hace algo, que es lo que vamos a estudiar, y escribe esta carta a su amigo Filemón, sabiendo que Onésimo, su esclavo, el esclavo fugitivo, el esclavo prófugo, está con él en la prisión. ¿Sí? Vamos por favor a Filemón, es un solo capítulo. Versículo 1 de Filemón dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Lo primero que hace Pablo en este versículo 1 es presentarse. A lo largo de las 13 cartas que Pablo escribe, en todas se presenta, pero esta se presenta de manera peculiar, porque en otras se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en Filemón, Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo se encuentra preso en Roma. Y no dice, Pablo, preso por las injusticias de los romanos, o Pablo, preso por el dolor de los jefes religiosos, o Pablo, preso por las circunstancias o la casualidad. No, Pablo dice, yo soy preso por Jesucristo. Pablo comprendía que todo lo que había en su vida era un propósito de Dios para la vida de Pablo. Y es importante que tú y yo logremos comprender esto, porque tú y yo necesitamos entender que todo lo que estamos pasando, que todo lo que vivimos, que todo por lo que atravesamos sigue siendo parte del control de Dios y sigue siendo parte de la voluntad y la permisibilidad de Dios. O sea, lo que tú y yo atravesamos sigue siendo parte de la permisibilidad de Dios para nuestra vida, con un plan de Dios para nosotros. Y le dice Pablo, no estoy solo, estoy con Timoteo, y mandamos esta carta a Filemón, a nuestro amado Filemón, colaborador
nuestro, ¿sí? Pablo le escribe a Filemón, haciéndole saber que le aman, que le quieren, que le extrañan. Versículo 2 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Esta parte es importante porque la Biblia no lo explica así. Los historiadores de la época señalan que Apia y Arquipo eran la esposa y el hijo de Filemón. Es decir, Pablo está escribiendo esta carta hacia la familia de Filemón, hacia la casa de Filemón. Y como tercer punto dice: y a la iglesia que está en tu casa. Recordemos que en los primeros años del cristianismo no había estructuras o no había lugares como los que tenemos hoy para reunirnos, sino que la iglesia era una iglesia que se desempeñaba y se llevaba en casa. No era como raro saber que había una iglesia en tu casa. Mismo Pablo lo menciona en porciones como Romanos 16:15, Colosenses 4:5. De hecho, se estima que la carta a Filemón la escribe cuando escribe la carta a los Colosenses. Filemón es la última carta que Pablo escribe. Y no nada más saluda a Pablo a Filemón, no nada más saluda a la esposa o al hijo que presumimos o asumimos que eran a los que se dirige Pablo en esta redacción, sino que también va a la iglesia que se congrega en su casa. Y eso es importante porque cuando dice que la iglesia se congrega en la casa y en la casa estaba la iglesia, nosotros como creyentes lo vivimos todos estos meses anteriores. Nuestra casa debe de ser también una iglesia. Nosotros somos la iglesia, eso nos queda claro, pero nuestra casa tiene también que ser una iglesia. Es decir, cada hogar de nosotros, cada casa, tu casa, mi casa, la casa del hermano que está a la par, debe de tener esas características propias de una iglesia saludable. Nuestras casas tienen que tener esas características, nuestra casa tiene que estar integrada por personas convertidas y por personas salvas, por un ambiente de adoración donde como familia podamos adorar, que tengamos verdaderamente un vínculo de unidad y no nada más una convivencia ocasional, sino que realmente podamos tener ese vínculo de unidad, que podamos supervisarnos con amor y también corregirnos e instruirnos con amor, y que podamos tener una enseñanza de la palabra de Dios presente en nuestro día a día, nuestro devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de adoración al Señor, y que podamos tener un corazón también para que como casa no nada más ministremos a los de casa, sino que como casa podamos ministrar también a los que están afuera. Versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las 13 cartas que escribe el apóstol Pablo siempre llevan incluida este binomio: gracia y paz. Gracia y paz. En algunos casos dice gracia, paz y ¿qué? Y misericordia. Pero gracia y paz siempre es una constante. No sé si recuerdas cuando estudiábamos Colosenses, que explicábamos en Colosenses que normalmente hay una regla que dice que el orden de los factores no altera el producto. Y en el caso del saludo de Pablo, sí hay una regla y sí afecta o sí altera el producto. Tú y yo no podemos tener paz verdadera si tú y yo no experimentamos la gracia de Dios. Tú y yo necesitamos experimentar la gracia de Dios para entonces tú y yo poder tener una paz verdadera. Mientras tú y yo no logremos tener la gracia de Dios y disfrutar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios trae misericordia, porque la gracia de Dios trae perdón de pecados, porque la gracia de Dios trae restauración. Mientras tú y yo no experimentemos la salvación por medio de la gracia de Cristo Jesús, tu vida y mi vida, tu corazón y mi corazón, no vamos a poder experimentar ni vivir una paz genuina. Pablo habla acerca de esta paz y de esta gracia. Y si bien es cierto, como iglesia, tú y yo debemos de aprender a vivir y de aprender a tener esa gracia. Hasta aquí el saludo de Pablo a Filemón. Ahora comenzamos el versículo 4. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo empieza a dejar ver un poco de su carácter. Pablo está mostrando parte de su carácter y de su personalidad. Y dice Pablo: lo primero que hago es dar gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y lo que vamos a ver de Pablo es un corazón intercesor, un corazón que busca acercar a dos personas
que se enemistaron por una actitud o por un error de alguno de ellos. Y lo primero que Pablo hace es hacerle saber a Filemón que él es un intercesor por su vida. Tú y yo necesitamos permearnos del carácter de Pablo, y tú y yo necesitamos ser intercesores por la vida de otros. Yo estoy seguro que tú eres un intercesor, y eres intercesor por tu casa. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros hermanos, por nuestros papás, por nuestra familia. Eso nos pone como intercesores. Es bueno y es bonito ser intercesor de la casa, pero no siempre somos intercesores de la gente que está fuera de la casa. Yo estoy seguro que en este lugar hay personas que se han puesto a la brecha y han sido intercesores, y cuando se reúnen a orar y cuando oran en casa, oran por las necesidades de los demás, y como iglesia oramos los unos por los otros. Pero lo que Pablo le está diciendo y le está dejando claro a Filemón es: yo estoy orando por ti, Filemón. Doy gracias a Dios siempre orando por ti. No es que Pablo solamente oraba por Filemón. No, Pablo tenía muchas razones y muchas causas para orar, pero en esos tiempos venía también el nombre de Filemón. Y Señor, te pido que bendigas también a Filemón y que sigas derramando de tu gracia y abundancia en donde él está. Y eso es padre cuando alguien te dice que está orando por ti. Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo le está agradeciendo, le dice: oro por ti y gracias por tu fe. Gracias por el amor que tienes. La palabra santo no hace referencia a ídolos o a estatuas. Cuando se refiere a la palabra santos es a todos los que han sido santificados por medio de la gracia de Jesucristo. Y lo que Pablo le está diciendo es: oye, bro, mil gracias. Gracias porque tienes la camiseta bien puesta. Gracias por el amor. Gracias por la fe que tienes para con toda la gente, porque estás predicando a Jesucristo. Porque estás siendo ejemplo de amor, porque estás siendo ejemplo de fe en lo que haces. Versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo le está reconociendo a Filemón. Pablo le reconoce, le dice: brother, doy gracias a Dios porque tienes una fe real, porque tienes un amor real, porque ese amor real y esa fe real que tienes hoy la compartes con los demás, y los demás pueden conocer de Cristo Jesús a través de lo que tú estás haciendo. Versículo 7 dice: pues tenemos, es decir, no nada más yo me gozo, sino Timoteo que está conmigo, Marcos que está conmigo, Lucas que está conmigo. Dice: nos gozamos o tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Pablo le está echando flores a Filemón. Pablo le está diciendo: hermano Filemón, no hombre, nadie como tú, tu amor, tu fe, tu ejemplo, tu trabajo que lleva a que los santos se confirmen en la palabra de Dios. Eso nos hace gozosos a nosotros, nos pone de buenas, nos hace muy felices, porque sabemos que sigues confortando a los corazones de los santos. No dice que Filemón le mandó una carta a Pablo diciéndole: Pablo, necesito tu reconocimiento como apóstol. Y sin duda la palabra nos deja claro que el reconocimiento, el agradecimiento y el amor tienen mucho que ver también en nuestro ministerio y en nuestro crecimiento. Desafortunado o tristemente, la mayoría de nosotros o muchos acostumbramos para corregir algo sacar la vara. Y siempre es más fácil ver los errores que tiene el otro o los errores que ha cometido el otro que decir los gracias por las cosas que ha logrado hacer bien. Yo estoy seguro que Filemón tenía una serie de cosas y de situaciones negativas. Y Pablo no se enfocó en las cosas negativas de Filemón, sino que reconoció lo que estaba haciendo Filemón. Y de repente que hay dos cosas. Número uno, que tú y yo tenemos que aprender a reconocer a la gente que está alrededor de nosotros, a la gente que ministerialmente trabaja con nosotros, a la gente que vive con nosotros y que está en casa. No es obligación de nadie de casa hacer lo que tiene que hacer. Siempre es un gracias por tu compromiso, gracias por tu apoyo, gracias por ponerte la camisa de casa, la camisa de ministerio, y siempre el agradecimiento es bueno. Ahora, si no te están agradeciendo, pueden ser dos cosas. Uno, que Dios está hablándonos hoy a cada uno para que rebobinemos esa parte de nuestro cerebro que no está jalando en la parte del agradecimiento. Pero número dos es que pues quizá tampoco estoy haciendo mucho como para que alguien me agradezca algo, ¿no? Filemón no pidió el reconocimiento. Versículo 8. Lo que Pablo ha hecho hasta ahorita tiene un propósito y tiene un fin. Versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Es decir, Pablo le dice: oye, brother, no te olvides que soy apóstol, no te olvides que yo te prediqué del evangelio, y si yo quisiera ser autoritario, pues podría decirte hazlo, ¿no?
como Pablo lo ha hecho en muchas otras partes. También tenemos el caso de Corintios, de 1 Corintios 5, del 4 al 5, lo puedes revisar en tu casa. Y cuando ves esta palabra, Pablo dice, estoy escuchando de cómo viven ustedes. Viven peor que mundanos, peor que inconversos, son fornicarios, son eso, son lo otro. Dice, sácalos de la congregación. No dice, hermanos, pues analícenlo. No, Pablo en muchas ocasiones, él da la instrucción directa. Y le dice a Filemón, le deja claro a Filemón, le dice el versículo 9, dice, más bien te ruego, es decir, Pablo rogándole a Filemón, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Es decir, Pablo acaba de cambiar la conversación, Pablo acaba de cambiar el ejemplo y ya le dijo a Filemón lo bien que está haciendo las cosas y lo muy orgulloso o feliz o satisfecho que se siente de lo que está haciendo Filemón. Pero le dice, ahora te quiero pedir un favor considerando que soy un anciano. Te quiero pedir un favor considerando que me encuentro en la prisión. Versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Imagínate a Filemón leyendo la carta de Pablo, ¿no? Pero cuando llega a la línea que le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Dice, ¿cómo? ¿Por tu hijo Onésimo? ¿El esclavo Onésimo? ¿El esclavo prófugo? ¿El esclavo en fuga que ya no está conmigo? ¿Cómo es que me pides por ese Onésimo? Y le dice Pablo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo en muchas ocasiones habla acerca de hijos. Le dice a Timoteo hijo, le dice a Tito hijo. Y cuando Pablo se refiere a ellos como hijos, evidentemente es como hijos espirituales. Cuando Filemón lee esto, le dice Pablo, oye, te encargo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Los historiadores narran Roma a estas alturas de la situación tiene cerca de 60 millones de esclavos. Algunos dicen que el 50% de la población eran esclavos. Por lo tanto, las leyes contra los esclavos eran leyes fuertes, eran leyes muy drásticas, porque si un esclavo hacía algo, no se le podía permitir que el esclavo se saliera con la suya, sino que el dueño del esclavo, el señor del esclavo, tenía entera voluntad sobre la vida y la muerte del esclavo. Para que los demás esclavos entendieran que ellos no podían tomar su decisión o hacer lo que ellos querían, sino que los dueños, los amos, los señores, tenían la decisión sobre los esclavos. Y esclavos, por faltas mucho menores a las que hizo Onésimo, eran muertos. Si el esclavo traía una charola con tus vasos preferidos, con tus vasos de cristal, con los vasos favoritos del señor o de la señora, y el esclavo caía y los vasos se le caían y se rompían, era causa para que el esclavo muriera. Por eso cuando Onésimo se va, cuando Onésimo sale de la casa de Filemón, los historiadores dicen que el único lugar a donde podía ir, voy a decirlo como lo dice John Trapp, toda la basura y el desperdicio se iba a las grandes cloacas de Roma. Es decir, toda la gente que estaba en las provincias alrededor de Roma, cuando ellos huían o cuando ellos se iban, qué mejor opción que irse a Roma. Muchísima gente, gente de todos lugares. No es como que llegara alguien y fácilmente lo identificaran y dijeran, tú eres el esclavo de Filemón. Llegabas a una ciudad inmensa, una ciudad grande, donde difícilmente ibas a ser reconocido. No sabemos, la escritura no dice cómo es que Onésimo llega a la cárcel. Pablo estaba en la cárcel y Onésimo terminó en la cárcel. Probablemente Onésimo llegó y empezó a robar, siguió robando, a lo mejor hizo otro delito, cometió otro delito, porque no fue lo que hizo en la casa de Filemón lo que lo llevó a la cárcel, sino fue algo que hizo en Roma lo que lo llevó a la cárcel en donde Pablo estaba. Y Pablo lo encuentra en Roma y Pablo le habla. Esa es otra cosa que me encanta de Pablo, que no importa las circunstancias, ni el lugar donde estés, ni la edad que tengas, ni todo como parezca estar alrededor de ti, nunca perdía la oportunidad de hablarte de Cristo Jesús y de la salvación en Cristo. Y Pablo le habla a este Onésimo y Onésimo acepta, pero Pablo hace algo. Onésimo le dice a Pablo, oye, ¿sabes qué? Soy un esclavo y vengo huyendo de Filemón. Y tú lo conoces. Y lo que Pablo hace entonces es apelar con Filemón por la vida de Onésimo. Por eso es la carta de Filemón. Por eso es que en el versículo 10 le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Te fue inútil, pero ahora a ti, a mí nos es útil. Hay algo interesante porque el nombre de Onésimo significa útil. Onésimo significa útil.
Y entonces Onésimo, cuando estaba con Filemón, no era tan útil, porque Pablo le dice a Filemón, este hombre cuando estaba contigo te era inútil, pero hoy nos es útil a ti y a mí. Pablo está suplicando por la vida de Onésimo. Pablo está diciéndole, oye, este hombre verdaderamente era inútil, pero hoy a ti y a mí nos es útil porque Onésimo hoy ya es un cristiano. Y lo que me lleva a entender y a saber que el juego que Pablo hace de palabras de Onésimo el útil, pero era inútil, ahora Onésimo el útil ya es útil, ¿sí? Y entonces tú y yo como cristianos no podríamos ser cristianos inútiles, sino tendríamos que ser cristianos útiles, ¿sí? Es lo que Pablo le está explicando. Y sabes, Cristo es el único que puede hacer que alguien inútil sea útil. Tú y yo éramos como Onésimo, tú y yo éramos esclavos del pecado, tú y yo huíamos de nuestro amo, de nuestro Señor, de nuestro Dios, y lejos de que saliéramos de nuestra condición de esclavos, seguíamos regándole en uno y otro lugar. Imagínate, Onésimo es libre ya de la casa de Filemón, aún saliéndose con la suya y por su propia voluntad, pero vuelve a estar preso en Roma. Es decir, traía la etiqueta bien sellada de esclavo. Traía así supermarcado que era un esclavo. Y tú y yo, antes de llegar a Cristo y antes de conocer a Cristo, tú y yo vivíamos como esclavos. Y podíamos vivir esclavos de un pecado, de dos pecados, de tres pecados. Y de repente creíamos que no podíamos caer más bajos. ¿Y qué crees? Seguíamos cayendo más bajo. Aunque nadie tenía expectativa en nosotros, siempre ¿qué? Los decepcionábamos. Y cuando llegas a Cristo, dejas de ser el inútil que éramos y nos convertimos en piezas útiles para Dios. Porque no hay alguien en la iglesia que sea inútil, amado. Por lo menos un talento tú y yo tenemos. Por lo menos uno. Porque Dios no hace a alguien inútil. Y dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Pablo le está diciendo a Filemón, oye, te lo voy a mandar otra vez de regreso. Pero sé que hay leyes que pueden ser muy agresivas contra los esclavos. Te lo estoy regresando para que vaya contigo, pero oye, no te lo regreso como llegó, porque llegó inútil y hoy es una persona útil en la obra de Dios. Dice, me es útil a mí y te va a ser útil a ti también. Lo que Pablo está escribiéndole a Filemón y todo lo que le ha dicho hasta ahorita a Filemón es para decirle, Filemón, trátalo por favor gentilmente. Cuando Pablo le dice en el versículo 12, tú pues recíbele como a mí mismo, le está diciendo, no lo recibas como el esclavo desobediente en fuga o prófugo. Recíbelo con el agrado como si me recibieras a mí, con ese amor completo como si a mí me recibieras. Ahora, ¿por qué la carta se la dirige a Filemón y también involucra a la esposa de Filemón y al hijo de Filemón? Bueno, tentativamente esposa e hijo. Pero ¿por qué él se lo escribe a Filemón y a esta mujer? Porque bajo la ley de los romanos, la mujer era la encargada del cuidado de los esclavos. El hombre se encargaba de otras cosas y la mujer tenía que estar al pendiente y al cuidado de los esclavos. Y el recibir a Onésimo de regreso era una decisión que tenían que tomar como familia. Una decisión que había que tomar como casa. Pero le dice Pablo, recíbele como a mí mismo. Quizá este hombre que te ha hecho tanto mal merece ser castigado. Quizá este hombre merece que no tengas una pizca de misericordia con él. El versículo 13 nos enseña algo más y dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es hermoso como Pablo aboga por este Onésimo. Le dice, recíbelo como si fuera yo el que llegara a tu casa. Imagínate el regreso de Onésimo con Filemón, ¿no? Llega Onésimo a la casa de Filemón y de repente, en lugar de decirle, oye Onésimo, mira, vete allá al fondo donde está tu cuarto todo feo y donde dormías, le dice Filemón, no, Pablo me dijo que lo recibiera como a él mismo. Y entonces no nada más, no lo manda al cuarto donde debería de mandarlo, sino que además le deja la recámara de él, ¿no? Imagínate cuál es la hospitalidad que deberías de tener para alguien de gran estima. Esa hospitalidad es la hospitalidad que Pablo le pide a Filemón que tenga con Onésimo. Dices, ¿cómo? Es ilógico. El brother le robó, el brother se fue, el cuate no tiene ni derechos. ¿Cómo va a venir a tratarse mejor? Y lo que Pablo le está diciendo a Filemón es, recíbelo como si fuera yo. Ahora, este ejemplo de lo que encontramos en esta carta es una fotografía del evangelio para nuestra vida. Tú y yo somos Onésimo. Tú y yo éramos Onésimo.
Tú y yo estábamos peleados con nuestro Señor. Estábamos alejados por desobediencia con nuestro Señor. Y Cristo es el que intercede por nosotros, es el que aboga por nosotros y es por quien tenemos parte en el reino de Dios y con el Padre. Y no nada más pasa lo que pasaba con el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo que decía cuando estaba hambriento y estaba ya mal y se había gastado todas las cosas y vuelve en sí y dice, ojalá yo fuera como uno de los ¿qué? De los jornaleros de mi padre? Es decir, no busco tener el lugar de hijo que tenía antes. Busco un cachito, busco un huequito, busco un lugar en donde poder estar. Lo mismo Onésimo pudo haber pensado, pues mira, con que no me maten, regreso a ser esclavo otra vez. Porque si bien es cierto, hay algo importante. El que tú y yo conozcamos de Cristo Jesús y tengamos esperanza y misericordia, no significa que vamos a quitarnos y a borrarnos de las consecuencias que nuestros actos ocasionaron. Ahora, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, porque de nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y esto explica, si Pablo le mandaba que lo recibiera, entonces la buena acción de Filemón sería una acción forzada y no sería una acción voluntaria. Y Pablo no buscaba que recibieran a Filemón como un encargo, sino con una convicción. Y por eso le dice Pablo, te lo estoy dejando de manera voluntaria para que tú decidas si lo recibes o no. Y le dice el versículo 15, le dice Pablo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo no está diciendo, tuve una visión del Señor y me dice que Onésimo se fue para que entonces ahora regrese en una nueva persona. No, Pablo le está diciendo, oye, me parece que Dios está trabajando de maneras inusuales aquí. Me parece que el que Onésimo se haya ido de tu casa no fue casualidad. El que Onésimo haya entrado a la misma prisión en donde yo estoy no fue casualidad. Y le dice Pablo a Filemón, yo creo que Dios, o me parece que Dios, está trabajando de maneras inusuales que a veces no entendemos. Pero déjame decirte que quizá lo que yo estoy viendo tenga sentido para ti. Pablo, aún teniendo autoridad espiritual, no asume la voz de Dios. Pablo lo que le está diciendo es, oye, a lo mejor lo estás viendo como yo, pero a lo mejor Dios se lo llevó para que lo recibas de una vez para siempre. Para que lo recibas de esa manera. Y si analizas esa frase, te darías cuenta que Filemón, o el amo, perdió al esclavo, pero obtuvo un hermano en la fe, bien discipulado, bien instruido a los pies de Pablo. Y lo tuvo como compañero de milicia, como compañero de ministerio, por mucho tiempo. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, le dice Pablo. Es decir, yo lo amo mucho, sé que quizá tú todavía no logras amarlo, pero yo lo amo muchísimo a Onésimo. Dice, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si aún hay algo que de verdad muestre ese compañerismo en Cristo, ese compartir la fe, la visión y la misión en Cristo Jesús, recíbele como a mí mismo. Porque quizá Onésimo merecía ser recibido como un criminal por lo que había hecho. Pero Pablo está abogando, le dice, no lo recibas ni como esclavo ni como criminal, recíbelo como a mí mismo. Eso es maravilloso, porque dice Pablo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Esa promesa de Pablo de restituirle a Filemón lo que Onésimo le haya quitado o le haya robado o le haya sustraído, está fabuloso, porque si tú y yo lo analizamos, es lo que Cristo hizo contigo y conmigo. Es lo que el Señor hizo contigo y conmigo. Tú y yo, siendo deudores, jamás íbamos a pagar por nuestro pecado. Y Cristo Jesús va con el Padre y Él paga por nosotros. Y entonces en Él hoy somos justificados. En la gracia de Jesús, hoy tú y yo tenemos paz para con el Padre. Tenemos paz en nuestra vida. Por eso el saludo emblemático de Pablo de gracia y paz, porque es la gracia en Cristo Jesús lo que nos trae paz. Y Pablo le dice ahora a Filemón,
si algo te hizo este hombre, si algo te robó, si algo te dañó, si algo te falta, ponlo a mi cuenta. Hasta aquí la historia es muy clara. Pero ¿qué hará Filemón? ¿Qué harías tú? Se fue el que te ofendió. Ahora regresa el que te ofendió. Y tienes que recibir al que te ofendió. ¿Qué haces? Pero no me dice que Onésimo fuera el mismo. Se fue el inútil y regresó el útil. Y si tú estás en un círculo vicioso donde se ve el inútil y regresa el inútil y te sigue maltratando, no estás haciéndolo conforme a la palabra. Ahora, si algo hay es que tú y yo tenemos que ser misericordiosos y tenemos que perdonar. Porque la Escritura nos dice que el Padre nos ha perdonado. Y si tú y yo no perdonamos, tú y yo no seremos perdonados. El perdón no es algo opcional en nuestra vida. El perdón en nuestra vida tiene que ser algo obligatorio. Porque tú y yo fuimos perdonados. Evidentemente, y hay algo muy claro, perdonar es olvidar el agravio. Es quitar lo que está pasando. Es que te pueda saludar hoy y ya no me duela lo que me hiciste. Y el perdón nunca va a ser así de ¡tum! Me encantaría saber de aquí a quién no han decepcionado en alguna ocasión. ¿Quién no se ha sentido traicionado? Y de repente cuando ves a la persona que te decepcionó, te lastimó, te traicionó, no es como que lo ves y digas, ¡ay, hermano, ¿cómo estás? No, lo ves y dices, rayos, ¿no? Pero perdonar es saber que te puedo saludar y ya no me lastima. Hoy incluso puedo orar por ti porque te he perdonado. Entonces yo tengo que aprender a perdonar. Filemón no nada más era de, lo que sea, Pablo, contigo sí, porque tú eres mi amigo, pero el Onésimo tengo guardada con él, que se vaya al chiquero donde estaba. No, Pablo le está diciendo, es mi hijo Onésimo. Trátalo como si fuera yo el que llegara contigo. Sé que hay un pasado entre ustedes, sé que hay algo que hizo contigo, pero trátalo como si fuera yo. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Es decir, recibiéndolo me vas a dar paz. Sabiendo que vas a hacer lo que te he pedido, me va a dar mucha paz. Versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es decir, yo sé que no me vas a decepcionar. Es más, vas a hacer mucho más de lo que yo estoy diciendo y de lo que yo estoy pidiéndote. Versículo 22, y le dice Pablo, le dice, prepárame. Esto es como una carga y una presión extra. Porque si sabes que Pablo jamás va a venir, quizá Filemón dijo, sí, Pablito, ¿cómo no? Ni te contesto. En visto, ¿no? Palomitas azules, ¿no? Ya no te contesto. Pero le dice Pablo en el versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, pues creo que todavía voy a ir a verte. Así que guárdame un cachito ahí, prepárame alojamiento. Esa petición que le hace Pablo es muy personal a Filemón, porque él está diciendo, hazme un cachito, dame un lugar donde llegar, prepárame donde llegar, porque sé que a lo mejor voy a ir. Entonces imagínate la carga de Filemón. Pablo me pidió esto, Pablo me pidió lo otro. Filemón tenía la decisión. Filemón tenía la decisión. No era decisión de nadie más que de Filemón. Como no es decisión de nadie más el día de hoy perdonar, sino tu decisión. Como no es decisión de nadie más el día de hoy corregir algo, sino tu decisión. Y pueden haber cosas que puedan estarnos fastidiando, pero es tu decisión el día de hoy corregirlas. En esta carta de Filemón vemos tres aspectos, tres personas, tres características. Vemos a alguien que intercede por otra persona. Vemos a alguien que ha escapado, ha fallado y ha sido perdonado. Y finalmente vemos a un hombre que ha sido traicionado por un esclavo, pero que hoy están intercediendo por él. Y que él tendría la decisión de decir, va, que se quede, o decir, no, que se vaya. Termina la carta en el versículo 23, 24 y 25 y dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Te saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Versículo 25 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es la forma como Pablo se despide de Filemón.
Y a lo mejor dirás, ¿y qué hizo Filemón? ¿Sí perdonó? ¿No perdonó? ¿Sí lo recibió? ¿No lo recibió? ¿Qué pasó después? Porque Pablo no volvió a escribir, porque no hay una carta que diga carta de Onésimo siendo perdonado por Filemón, porque ya no se vuelve a tocar ese tema. En las memorias de Ignacio de Éfeso, que no es un libro bíblico, es un libro histórico, explica cómo en el año 110 después de Cristo, el obispo de Éfeso, que viene de Colosas, es el hermano Onésimo, que fue instruido a los pies de Pablo. Aunque la Biblia ya no habla acerca de Onésimo, ya no habla de lo que pasó con Filemón, la historia secular nos enseña que uno de los hombres, obispos de Éfeso, era un hombre llamado Onésimo. Dijeras, bueno, pues que Onésimo a lo mejor en esa época era tan común como los Juanes, ¿no? Hoy. Onésimo, aquel que venía de Colosas y que había sido instruido a los pies de Pablo. Entendemos que la misericordia que tú y yo tengamos no nada más va a tener un bien para nosotros, sino que puedes ser el instrumento que Dios está usando para el crecimiento de otras personas. Para el crecimiento de otras personas. Yo no sé lo que haya en tu vida, lo que tengas que hablar o decirle al Señor, pero si sé algo, es que la gracia del Señor Jesucristo, como fue para Onésimo, es para nosotros el día de hoy. Me queda claro que tú y yo éramos esclavos prófugos, esclavos en fuga, y fuimos encontrados por nuestro Salvador, quien nos vuelve al Padre y nos regresa al Padre para la bendición del Padre. Onésimo, a pesar de que conoció a Pablo, estaba obligado a regresar a su amo. Tenía que regresar a su amo. Onésimo era moralmente responsable por lo que había hecho con Filemón, y tenía que hablar con Filemón, y tenía que pedir perdón a Filemón. Yo no sé, en nuestro camino de esclavitud a Cristo, de ser esclavos a Cristo Jesús, que nos encuentra y nos trae al Padre, ¿a quién tú y yo tenemos que pedirle perdón? Y tampoco sé a quién tengas que perdonar. Pero si algo quiero que te lleves el día de hoy, que Dios nos permite la oportunidad de regresar a congregarnos de manera física, que Dios ha guardado nuestra vida hasta el día de hoy, es que no puedes vivir sin perdonar a la gente que te ha lastimado. Y tampoco puedes vivir la vida sin hacerte responsable de las cosas que has hecho. Filemón nos enseña que nunca se es tan duro como para maltratar al que nos falla, y tampoco se puede ser tan pecador para no encontrar perdón en el Padre. Tú y yo tenemos que tener el corazón intercesor de Pablo, la humildad de reconocer nuestro error de Onésimo y la capacidad de amor para perdonar de Filemón. Es el distintivo de tu vida y de mi vida. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no cierras tus ojos en donde estás sentado y oramos? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Porque, Señor, hoy entendemos que tu palabra es viva y es eficaz. Señor, entendemos el día de hoy que de la misma manera que Pablo intercede, Señor, por Onésimo y por Filemón, por dos amigos, Señor, uno amigo de mucho tiempo y alguien nuevo en el Evangelio, Señor. Pablo no agarró y no tomó una decisión incorrecta, sino que fue sutil en sus palabras, tuvo tacto para llegar a dos partes que se encontraban conflictuadas a un arreglo, Señor Jesús. Enséñanos como iglesia, papá, poder ser hombres y mujeres que podamos tener el tacto y un corazón intercesor para acercar a nuestros hermanos que tienen un conflicto a un encuentro de paz, a un encuentro de tranquilidad.
Haz que nuestras palabras sean un bálsamo que sana, sean palabras prudentes, sean palabras, Señor, que traigan esa paz, esa tranquilidad, Señor, que traigan ese sustento, papá, para las relaciones de nuestros hermanos. Y no seamos personas que nada más vayamos a provocar fuegos y a generar mayor contienda y conflicto. Enséñanos a ser pacificadores. Enséñanos, Señor, como casa, a amarnos con amor, para verdaderamente entender que estamos reflejando tu carácter, Señor. Si nuestra forma de dirigirnos a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja es en falta de amor, Señor, enséñanos, papá, que nuestra vida y nuestra casa tiene que ser nuestra primera iglesia y nuestra primera comunión en orden y en santidad. Señor Jesús, enséñanos como Onésimo a reconocer nuestro pecado, a no vivir verdades a medias con la gente que nos conoce, a poder externar, Señor, nuestra preocupación y saber que hay una iglesia que puede orar por nosotros, que hay justos, que hay santos que pueden orar por nuestras necesidades. Enséñanos, Señor, como Filemón, a perdonar a quien nos ha fallado. Enséñanos, Señor, como Filemón, a perdonar a quien nos ha herido, a quien nos ha humillado, a quien nos ha hecho menos. Porque tú nos enseñas, Señor, que hemos sido perdonados por tu gracia. Y nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Señor, llévanos como iglesia a entender tu misericordia y tu gracia una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.